Bien. Iniciamos este estudio bíblico entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir avanzando con los Hechos de los Apóstoles. Ahí hemos quedado en el capítulo 4 y seguimos avanzando versículo 23, ¿cierto? Vamos a leer del 23 hasta el final, hasta el 37, ¿ya? Y el nivel 23. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 23 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiese orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y les traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Entonces, eh, seguimos avanzando, ¿cierto? Los hechos de los apóstoles. El versículo 23 eh, dice un título en la Reina Valera: los creyentes piden confianza y valor. ¿Ya? Eh, dice el 23, bueno, dice y sueltos, ¿cierto? Porque en definitiva, o mejor dicho, y puestos en libertad, porque Pedro y Juan ya no estaban detenidos como lo habíamos visto, ¿cierto? La semana anterior, ¿cierto? Eh, dice que fueron puestos en libertad y que vinieron a los suyos, ¿cierto? Cuando habla de que vinieron a los suyos, probablemente se refiere a que vinieron a los otros apóstoles y quizás a muchas otras personas que estaban esperando que ellos salieran en libertad, ¿no? Eh, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo más probable es que este haya sido el primer relato respecto a la oposición en contra de la iglesia del Señor, ¿cierto? Que alguien cuente que ya se le vinieron personas en contra para oponerse a entregar el mensaje de salvación. Como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿cierto? Que se nos han levantado personas para oponerse a lo que estamos haciendo. Decía el 24, y ellos habiéndolo oído, ¿cierto? ¿Por qué? Porque oyeron el relato de Pedro y de Juan, alzaron ánimo en la voz a Dios y dijeron, ¿cierto? Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿cierto? Eh, bueno, eso es algo que todos lo sabemos, ¿cierto? Pero de alguna manera lo reafirmaron. El 25 decía que por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, por la boca de nuestro padre David, decían ellos, tu siervo dijiste, ¿cierto? Se refiere al segundo salmo de David. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos han pensado cosas vanas, ¿cierto? Eh, bueno, en definitiva, estaban, ¿cierto? Estaban siendo usados por el Espíritu Santo para referirse en ese momento, ¿cierto?, a los líderes religiosos, eh,
eh, acerca de Jesús, ¿cierto? Lo que los líderes religiosos estaban diciendo acerca de Jesús. Eh, Ahora, decía el 26, ¿cierto? Que habían acudido los reyes de la tierra y los dirigentes, unos, y los dirigentes a una se reunieron contra el Señor y contra su Cristo, decía la Biblia, ¿cierto? Eh, bueno, esta porción, digamos, se refiere a toda la oposición que hubo contra Cristo desde el principio, ¿cierto? Desde que el Señor empezó su ministerio. eh, pero en realidad en esta parte y en este salmo, en definitiva, se refiere más al anticristo, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Después decía el 27, eh, que porque verdaderamente contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles, es decir, con los romanos, y los pueblos de Israel se aliaron en esa ciudad, ¿cierto? Porque ellos se habían aliado explícitamente eh, con el propósito, ¿cierto?, de crucificar al Señor. Decía el 28, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho, ¿cierto? Eh, Después decía el 29, y ahora, Señor, mira, le decía de alguna manera, ¿cierto?, que mirara sus amenazas eh, y da a tu siervo que con toda confianza hable tu palabra, ¿cierto? Es decir, de alguna manera están declarando lo opuesto a lo que exigían los líderes religiosos de Israel en esa época respecto al Señor. Eh, el número 30 decía esto, que extiendas tu mano a que, a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu Hijo Jesús, ¿cierto? Todo esto se refiere en definitiva al poder de Dios, ¿cierto? Al poder del Señor de hacer milagros, prodigios, virtudes, etcétera. Pero siempre en el nombre de Jesucristo. El 31 decía que cuando hubiesen orado en el lugar que estaban congregados tembló. Bueno, esto ocurrió literalmente, ¿cierto? El lugar donde ellos estaban haciendo esa asamblea, por decirlo de alguna manera, tembló, y eso da cuenta también del poder de Dios, ¿cierto? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Con esto nos está corroborando de que el Espíritu Santo era el que guiaba y el que dirigía todo lo que hacían los discípulos, ¿cierto? Y hablaba la palabra de Dios con confianza. Eh, bueno, cuando el Señor contesta la oración, como nos pasa a nosotros y también le pasó a los apóstoles, ¿cierto? Ellos y nosotros también actuamos con más valor, ¿cierto? Con más confianza, porque Dios está confirmando de alguna manera lo que nosotros le pedimos y lo que le pasó en este caso a los discípulos, ¿cierto? Eh, y es algo que la iglesia moderna necesariamente, o mejor dicho, desesperadamente necesita en este tiempo, ¿cierto? Tener esa llenura del Espíritu Santo, esa respuesta de parte de Dios, para sentirse segura respecto a lo que está haciendo, ¿cierto? Cuando tiene que entregar un mensaje, cuando tiene que abrir su mano, ¿cierto? Para extenderla al menesteroso, al necesitado, etcétera, ¿ya? Decía el 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ¿cierto? Se refiere a la unidad que las personas encuentran solamente en el Espíritu Santo, ¿cierto? Todos nosotros hemos estado en distintas iglesias, grandes, pequeñas, y hay personas de distintos estratos sociales, de distintos colores, hasta de distintas razas, ¿cierto? Hace muy poco llegó una oleada de haitianos a Chile y habían hasta extranjeros en la iglesia, pero respecto a los creyentes genuinos, todos estaban en un mismo espíritu, ¿cierto? Con un mismo corazón. Por eso dice acá, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, porque habían personas de todo tipo, pero estaban unidos, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, por la misma convicción, ¿cierto? Eh, Ahora, decía, porque ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿cierto? Eh, Después dice el 33, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, ¿ya? Eh, y habían abundante gracia sobre todo, y se refiere a que tenían abundancia cada uno de ellos. Eh, Después decía el 34, ningún necesitado había entre ellos, ¿cierto? Eh, no olvidemos que todos los que estaban empezando a ser perseguidos por la causa de Cristo habían perdido sus trabajos, habían sido expulsados de la sinagoga, y eso significaba un escarnio público, pero a pesar de eso, que estaban sin trabajo, sin amigos,
sin redes sociales, por decirlo de alguna manera, eh, aún así no le faltaba nada, ¿cierto? Porque ya había esa unión como cuerpo de Cristo, como tenemos que tenerla nosotros, ¿cierto? De ayudarnos mutuamente, de estar preocupados de llamarnos, de estar en comunión, ¿cierto? En contacto, de estar orando por nosotros. Y no solamente la oración, sino que también en términos materiales, ¿verdad? Porque todos los que poseían heredades, decía, o casas, las vendían y traían el precio de los vendidos, ¿cierto? Eh, no se refieren a las cosas que les sobraban, ¿cierto? Se refieren a posesiones que ellos tenían. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice el 35, porque, porque fueron confiando, ¿cierto?, en lo que estaba pasando, en lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres, de los discípulos, y lo demostraron a través de su generosidad, ¿cierto? Sabemos que el tema económico es complicado al interior de la iglesia y a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, ¿cierto? Pero cuando uno sabe que es algo del Señor, sabe que uno siente, ¿cierto?, por parte del Espíritu Santo que es algo del Señor, uno no tiene problema en ser generoso, ¿cierto? Para ofrendar, en este caso, ¿cierto?, para poner su riqueza a disposición de la obra del Señor. Y eran repartidas a cada uno de acuerdo a su necesidad, ¿cierto? Eh, Aquí no hay ningún comunismo, como algunos han dicho en algún momento, ¿cierto? Algunos estudiosos bíblicos decían, no, que los discípulos eran comunistas porque le repartían a todos lo mismo, como es el sistema comunista, ¿cierto? En Cuba, usted por ejemplo va a Cuba y todos tienen el mismo auto, todos ganan lo mismo, nadie puede tener más que el otro, aunque sea una persona más brillante, ¿cierto? No puede tener más que el otro, todos tienen lo mismo, ¿cierto? Ese es el sistema comunista. Y algunos dicen que los discípulos repartían todo por igual porque eran los comunistas. No es así, porque la palabra nos dice que repartían de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? El que necesitaba más, le daba más, el que necesitaba menos, le daba menos. Decía el 36, entonces José, que fue llamado de los apóstoles por su nombre Bernabé, eh, bueno, Bernabé, esto llegó a ser un profeta y un apóstol de parte del Señor. Eso está, ¿cierto?, relatado en Hechos 1:13 y en Hechos 14:14. Eh, ¿Cierto? Y habla del significado del nombre de José o Bernabé, que es interpretado como hijo de consolación, ¿cierto? Y aclara la palabra que era levita natural de Chipre, ¿cierto? Eh, y el 37 nos decía, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, lo más probable es que se refiere a una propiedad que tenía en la ciudad de Chipre, ¿cierto? Que era un lugar, ¿cierto?, donde habían personas más, mejor dicho, acomodadas. ¿Ya? Con este versículo 37 estamos finalizando el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a entrar ahora al capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Eh, Tanto en la Biblia como en la versión que yo tengo de estudio, tiene un subtítulo que dice Ananías y Zafira, ¿cierto? Vamos a llegar del 1 hasta el versículo 11, ¿ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así. Ananías y Zafira, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndola también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Bueno, es tremendo lo que pasó
lo que nos relata esta parte, esta versión, esta porción de la palabra, ¿cierto? Bueno, nos comenta respecto a Ananías y a Zafira, ¿cierto? Dice que Ananías y Zafira, su mujer, ¿cierto? Vendieron una posesión, ¿ya? Eh, bueno, nada es coincidencia, ¿cierto? En las cosas espirituales. El Espíritu Santo, nosotros sabemos, tenemos la convicción de que la Biblia, ¿cierto? Fue escrita por hombres, e inspirada por el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Por el Señor. Y el Espíritu Santo puso precisamente este relato en este lugar porque es una advertencia para la iglesia de Cristo, ¿cierto? Respecto al tema de la parte material. Dice el versículo 2, ¿cierto? Que sustrajo parte del precio, está hablando de Ananías, y sabiéndolo también su mujer, ¿cierto? Eh, y trayendo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí empezamos a ver, ¿cierto? Inmediatamente la complicidad entre Ananías y Zafira, porque Zafira ya sabía lo que Ananías había hecho, ¿cierto? Que había sacado una parte de lo que había vendido para entregar al Señor. Eh, y dijo Pedro, el número 3, ¿cierto? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, bueno, aquí nos muestra un don del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el don de discernimiento, ¿ya? Y también una palabra de conocimiento de parte de Pedro, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas personas, cuántos millones de pseudo cristianos mienten o intentan mentir al Espíritu Santo? Debe ser mucho, ¿cierto? Y hay que tener mucho temor del Señor, ¿cierto? Respecto a eso. Es muy delicado este tema. Eh, y el Espíritu Santo es una persona maravillosa, es una de las tres personas, ¿cierto?, de la Trinidad. Algunos dicen, no, que es un espíritu que anda dando vueltas. No, es una persona. Así como Jesucristo, así como Jehová, es una persona, ¿cierto? Una de las tres personas que componen la Trinidad celeste. Entonces hay que tratarlo como tal, ¿cierto? Una persona y hay que respetarlo. Sustrajeron del precio la idea, ¿cierto? Es decir, detalla lo insidioso de lo que hicieron, ¿cierto? Obtuvieron un resultado y de ese resultado sacaron una parte. El cuarto decía, en el cuatro, ¿cierto? Eh, el apóstol le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. Eh, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, aquí se nos revela en estas palabras, ¿cierto? ¿En dónde surgió el pecado? ¿Cierto? En el corazón del ser humano. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y no está hablando solamente de este pecado, ¿cierto? Cuando nosotros cometemos un pecado, le estamos fallando al Señor, ¿cierto? Representa el objeto de todo pecado, ¿cierto? Que es estar en contra de Dios. Cuando uno peca, se pone a favor del mundo y en contra de Dios, ¿cierto? Y este pecado que estaba cometiendo Ananías con Zafira era tremendo. El versículo 5 decía, entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, ¿cierto? Murió al instante, no tuvo ninguna posibilidad, una segunda oportunidad, Señor, el Señor te va a dar otra oportunidad, porque no lo hiciste, devuelve lo que sacaste, no, nada. Cayó muerto inmediatamente, ¿cierto? El Señor fue eh, eh, completamente, buena palabra, eh, firme en ese sentido, ¿cierto? No le dio ninguna oportunidad, porque ya dar una oportunidad daba pie a que la iglesia empezara a hacer cosas, ¿cierto? Entonces fue firme al respecto. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ese es el objetivo de este Señor, ¿cierto? El Señor no quiere que nos andemos asustando, nos andemos asustados, no. Pero tiene que haber un temor del Señor, ¿cierto? En nuestro corazón, respecto a ciertas cosas que no tenemos que hacer, que las podemos hacer porque tenemos libertad. Y nosotros no somos robots, no somos androides, ¿cierto? No somos creados por la inteligencia artificial. Nosotros podemos decidir fallarle al Señor. Podemos decidir quedarnos con una parte de algo que el Señor nos ha decidido poner en nuestro corazón que nosotros se lo entreguemos a otro. Podemos decidir hacer el mal, porque tenemos esa libertad. Pero el Señor coloca, por amor a nosotros, ese temor en nuestro corazón, para que no le fallemos.
porque dura cosa dar cosas contra el aguijón, hermano. Es tremendo levantarse contra un Dios vivo. Es un temor sano, ¿cierto? Que el Señor pone en nuestro corazón para que nosotros seamos fieles a Él. Y que todo hombre debería tener ese temor hacia el Señor. Ustedes lo ven en el mundo y no hay temor, no hay temor al Señor. El hombre hace y deshace como quiere y no tiene ni idea en lo que se están metiendo. Y levantándose, ¿cierto? Decía el 6, los jóvenes lo tomaron y lo sacaron y le dieron sepultura, ¿cierto? En definitiva lo prepararon para el entierro. Decía el 7 que pasó un espacio de 3 horas, ¿cierto? Más o menos, entró la mujer, ¿cierto? Entró Zafira, no sabiendo lo que había pasado, ¿cierto? La palabra nos da esa claridad. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste? Y en tanto le vuelve a preguntar, ¿cierto? Le da, entre comillas, una opción de que diga la verdad. Y ella dijo, sí, en tanto. Eh, Tiene la oportunidad de decir la verdad, pero no lo hizo. Él nos dice, Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu Santo? Bueno, y después dice aquí, a la puerta, a los pies de los que has sepultado a tu marido y te sacarán a ti, ¿cierto? Eh, lo más probable es que el Señor le haya dado a Pedro el discernimiento de lo que iba a pasar, ¿cierto? Por eso que Pedro estaba tan claro y por eso que finalmente fueron los mismos jóvenes que sacaron a Ananías los que sacaron a Zafira, ¿cierto? De alguna manera, Pedro tenía ese discernimiento de saber lo que iba a pasar. Por eso tenía esa calma también para enfrentarse a una situación tan compleja. Y decía el 10 y luego cayó a los pies de él y murió, ¿cierto? Eh, el juicio de Dios es tremendo, hermano. De la misma manera en la cual mató a Ananías, mató a Zafira, ¿cierto? Los hizo expirar en ese mismo instante en el cual ellos se enfrentaron, ¿cierto?, a su pecado. Y entrando los jóvenes lo hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido, ¿cierto? Eh, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas, ¿cierto? Eh, bueno, eh, en vista, si nosotros analizamos, ¿cierto?, esta porción de la palabra, en vista de que el Espíritu Santo vuelve a hacer la misma declaración respecto a lo que leímos en el versículo 5, eh, nos hace entender entonces que se debe temer a Dios, ¿cierto? Como yo le decía anteriormente, y también tenemos que elogiar al Señor, ¿cierto? Además, ¿cierto?, de saber eh, que este juicio al cual se enfrentó Ananías y Zafira no es algo que haya quedado ahí, ¿cierto? Es algo que puede ocurrir si nosotros le fallamos al Señor, y no solamente en términos económicos, y tampoco se trata de andar asustando, pero el Señor, así como es puro amor, también es fuego consumido, ¿cierto? Así que tenemos que ser temerosos del Señor. Eh, Seguimos adelante con el versículo 12, ¿cierto? A ver, vamos a avanzar hasta el 16. Del 12 al 16, porque ahí hay una idea bien concreta que nos habla acerca del poder, ¿cierto? La Reina Valera dice muchas señales y maravillas. Del 2 al 16 dice, y por lo tanto de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados, ¿cierto? Versículo 12, como lo leímos recién, decía que por las manos de los apóstoles había muchos milagros y prodigios en el pueblo, ¿cierto? No nos olvidemos que la iglesia de Cristo fue fundada en el poder de Dios, ¿cierto? A través del poder de Dios. eh, y tiene el propósito, y debemos tener el propósito de nosotros
de salir adelante a través de este mismo poder, ¿cierto? Nosotros nos vamos a levantar una iglesia si el Señor en este tiempo nos ha llamado a levantar una iglesia en esta localidad por nuestro poder, ¿cierto? O porque seamos encachados, muy macanudos, o porque hablemos bonito. No, hermano, va a ser por medio del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Así como el Señor empezó a hacer un montón de milagros, después que ocurre esto, ¿cierto? En el pórtico de Salomón, que se ponían los enfermos, ¿cierto? En fila y pasaba Pedro y con su sombra se sanaban, que tampoco era la sombra, sino que era el Espíritu Santo que utilizaba esa forma. Eh, Así lo vamos a hacer nosotros, si creemos y confiamos y nos disponemos en las manos del Señor, ¿cierto? Decía el 13, eh, pero de los demás ninguno osaba juntarse con ellos, ¿cierto? Nadie se quería juntar con los apóstoles, pero el pueblo los alababa grandemente. Sabían, ¿cierto?, que los apóstoles eran del Señor, así como usted tiene que tener la convicción que usted es de Cristo, ¿cierto? Y que Dios lo puede usar con poder y con autoridad, como lo ha hecho ya, ¿cierto? Y como lo va a seguir haciendo. Eh, y el Señor, en el caso de los discípulos, de los apóstoles, lo usaba de una gran manera. eh, y de alguna forma, ¿cierto? Las personas los miraban con mucha admiración, ¿cierto? Los alababan, dice más adelante, ¿cierto? Y a los que el 14 dice, y los que crecían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, ¿cierto? Según los estudiosos, tienen que haber habido en ese tiempo ya unos 45.000 personas ya que estaban creyendo en Jesucristo, en todo lo que había pasado hasta ese momento del ministerio del Señor, de los discípulos, mejor dicho, porque el Señor ya había partido. Y el 15 tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y lechos, eso es lo que yo le decía. Eh, o sea, para que vinieran Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos, ¿cierto? Eh, Esto nos confirma que la sanidad ocurría, ¿cierto? Cuando Pedro pasaba y su sombra los tocaba. Y el 16, ¿cierto? Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén trayendo enfermos, ¿cierto? Es decir, el movimiento de Cristo, a través de lo que ya estaban haciendo los discípulos, se está extendiendo rápidamente, ¿cierto? Ya estaban trayendo enfermos desde otros lugares para que fueran sanados, ¿cierto? Sabemos que las personas venían por la sanidad física, eh, me imagino que sería tremendas cantidades de enfermedades que había en ese tiempo, que no había mucho avance en médico, y la gente venía, ¿cierto?, a Jerusalén a ser sanado en la carne, pero en ese momento también el Señor los sanaba en el espíritu. Y atormentados de espíritu inmundo, ¿cierto? Eh, y esto nos habla de que a lo mejor lo más probable es que muchas de las enfermedades en ese tiempo eran causadas por espíritu inmundo, ¿cierto? Eh, pero todos eran sanados físicamente y en términos espirituales eran liberados y sanados también por el poder de Dios que brotaba y fluía a través de estos discípulos del Señor, ¿cierto? Así como también lo puede hacer a través de usted o a través de mí, si nos disponemos para servirle al Señor. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, porque ya se me prendió el relojito ya. Continuamos la próxima semana con el versículo 17 del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. El 17 entonces lo continuamos la próxima semana. Amén. Hermana Ah, Gladys, le va a pedir que abra su micrófono y nos bendiga con una oración para terminar este servicio. Amén. A ver, yo se lo voy a abrir. Es que pueda, ¿eh? Ah, no, no puedo. Mm, ¿Lo voy a abrir? Ya no Ahí sí, importa. ahí sí. Ahí está ya. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por poder escuchar y aprender un poquito cada día de tu palabra, Señor, de este libro tan hermoso que tú nos has dado, Señor, para aprender de ti, para conocerte cada día más, Señor. Gracias te doy, Padre amado.
te pido una bendición a todos los que están aquí reunidos, Señor, para que nos vamos a toda la semana, Señor, haciendo nuestras cosas, y que tú nos protejas como siempre lo has hecho hasta hoy, y nos bendigas cada día, Señor, Oh, a todos los hijos, a todos los niños, amén. y a todas las personas, Señor, que te creen, Padre amado. Yo te ruego, Señor, que ahora proteja mucho, Señor, a la gente de calle, porque está pasando tanto frío, Oh, Señor Jesús. y permíselo, Señor, y dale tu calor Amén. para que ellos permanezcan, Señor, y puedan tener cobijo en algún lugar, Señor, donde le den el alimento y le den abrigo, Señor bendito. Amén. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos bendigas en esta noche, que nos cuides del sueño y que mañana podamos levantarnos felices y contentos de haber escuchado, Señor, tu palabra. Amén. Te ruego, Señor, todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Miren, hermano, esperamos por terminado el servicio. No nos olvidemos estar orando por Orlando Ruiz, ¿cierto? Y por Elizabeth Eisinger y por Jelly Vera, ¿cierto? Los familiares de la hermana Cecilia que están con distintas situaciones de salud. Amén. Amén. Igual vamos a cocinar para la oración del domingo, para seguir orando por ello el día martes. Nos vemos entonces el domingo, si es la voluntad de Dios, en el servicio de las 11 de la mañana. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Buenas Amén. noches. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Chao, que amanezcan bien. Bueno, ahí le hablo al WhatsApp. Vale. Vale, nos vemos. Chau. Chao. Chaito. Chau.